El año pasado terminamos con la poderosa serie Viviendo bajo la gracia. Por casi 4 meses, 15 temas, vimos y entendimos lo que significa la gracia para nosotros. La Biblia dice que crezcamos en la gracia. Así que la gracia tiene muchos aspectos que normalmente no se enseñan. Y durante 15 domingos vimos cada domingo un aspecto de la gracia. Todo lo que incluye y lo que nos ofrece. Comprendimos que ya somos salvos, pero que no solo somos salvos ya, tenemos vida eterna, sino que esa vida eterna, contrario a lo que muchos creen, es para siempre y no se puede perder. Yo sé que tengo personas aquí de visitas hoy, y tal vez algunos vengan de otras iglesias y esto les suene porque es diferente a lo que han escuchado. Si tú eres una de esas personas, yo te exhorto a que compres la serie y la escuches. Y yo te garantizo que no vas a tener ninguna duda de que la salvación no se pierde, porque no se gana, se adquiere como regalo. Ahora, la pregunta es, ya que soy salvo, ¿qué debo hacer ahora? ¿Será que Dios espera algo de mí ahora que soy salvo? ¿Será que Dios espera que lo que yo haga es sentarme en mi vida a ver televisión, a jugar Xbox, a estar metido en el Facebook y en el internet día y noche? ¿Será que Dios eso es lo que espera de mí? Que eso es en lo que yo invierta mi tiempo. ¿Será que Dios lo que espera es que yo solamente me dedique a trabajar o a estudiar? ¿Será eso realmente lo que Dios espera de nosotros? Y fíjate lo que dije, no para salvarme, sino porque ya soy salvo. Dios espera algo de mí, no para salvarme, sino porque ya soy ¿qué? Salvo. Dios no puede esperar nada de ti, de mí, si yo no soy salvo y no eres salvo. Nada puede esperar Dios de ti, de mí. Es más, no podemos dar nada de lo que Dios pide, así que Dios no pide a los que no son salvos. Primero te tiene que salvar. Y no dije te tienes que salvar, Él te tiene que salvar de ti, para entonces poderte pedir. Y hoy me gustaría hablar de esto. Mi propósito del día de hoy, mi amada familia, es que veamos lo que Dios espera de mí, de nosotros, ahora que ya somos salvos. El tema de hoy se titula, ya que soy salvo, ¿y ahora qué? Te pregunto, cuando a los que recibieron a Cristo como su Salvador personal, porque mucha gente cree que porque nacieron en una iglesia, tuvieron religión y crecieron en la religión, son salvos. No, señor. O que los bautizaron cuando niños, ya son salvos. No, señor. Eso no es lo que dice la Biblia. Ahí lo dice que nacemos siendo enemigos de Dios y permanecemos siendo enemigos de Dios e hijos del diablo hasta que tomamos una decisión. Cuando tenemos uso de razón para tomar la decisión. Una decisión que puede cambiar el destino eterno de nuestras vidas. Y sin esa decisión, no importa cuán bien yo me porte, no importa cuán buen ser humano yo sea, de la A a la Z como ser humano, me voy al infierno cuando termine esta vida aquí. Por más religión que tenga, sin esa decisión, entonces no es una acción, es una ¿qué? Decisión. Ahora, esa decisión conlleva actos después de ella. Y hoy vamos a ver qué actos y por qué y para qué. ¿Les parece? Cuando fuiste salvo, cuando aceptaste a Jesús, una vez lo hiciste, alguien te ayudó a andar con Dios, esa persona te insistió en la importancia de leer la Biblia, te explicó el papel que representa el Espíritu Santo en tu nueva vida, te instruyó en cómo enfrentar el pecado y aceptar y confesar tus faltas y reconocerlas. Te enseñó a practicar una conducta agradable a Dios, te enseñó la importancia de la oración, de la adoración, de la alabanza a Dios, la importancia de congregarte. Lo más seguro es que a mucha gente no se le ha explicado nada de eso. No se le ha explicado qué espera Dios después de nuestra salvación. Ni cómo desempeñar nuestras responsabilidades como creyentes, porque hay unas responsabilidades. No para salvarme, sino porque ya soy salvo.
Si tú no trabajas en el departamento de instrucción, el departamento de instrucción no te puede exigir que tú hagas nada, ¿o sí? ¿Verdad que no? Tú primero tienes que ser contratado por el departamento de instrucción, entonces ellos te pueden exigir hacer algo. Igual manera, sucede con Dios. Dios no te puede pedir nada si no te contrata. Primero te tiene que contratar. Y es de por vida. Eso es lo rico. Instrucción te puede votar, pero Jesús jamás te va a votar. Oh, gloria a Dios. Eso es lo tremendo. Que en instrucción tú haces las cosas mal o en el trabajo que sea y te votan. Dios no te vota. Te disciplina, pero no te vota. Y cuando un cristiano cree que Dios pierde la salvación, está diciendo que Dios lo vota. Y me duele que hay tantos pastores en Puerto Rico que enseñan eso. Que Dios te puede desechar como hijo. Una vez más, ahí está la serie, de eso es lo que voy a predicar hoy, aunque voy a tocar algunas cositas sobre eso. No me juzgues hasta que no escuches la serie, si no crees lo que estoy diciendo. Después de que escuches la serie, entonces me juzgas. Tienes base bíblica para juzgarme, pero no antes. Ok. Lo cierto es que muy pocos creyentes, familia, se le ha enseñado las responsabilidades. Muy pocos reciben lecciones de discipulado o capacitación para vivir como hijos e hijas de Dios. Pero hay verdades fundamentales que todo seguidor de Cristo Jesús, escúchame, debe conocer y debe practicar. Es esencial entender y aplicar esos principios a fin de poder vivir una vida realmente fructífera, una vida cristiana efectiva y fructífera para Dios. Si no, tú vas a ser un salvo que no vive una vida fructífera ni efectiva para Dios. Vas a ser un salvo y una mujer salva que vive una vida inútil para Dios. Y eso es triste. Eso es muy triste. Y así hay muchos cristianos y cristianas. No aquí, pero en otras iglesias. Gracias a Dios aquí no. Pero esta iglesia, ustedes saben que somos muy fuertes y persistentes en discipularte. Y exhortarte a que te discipules sin la importancia de discipularte. Porque es en el discipulado. El discipulado, familia, es el camino para capacitarte para vivir una vida agradable y que honre a Dios de acuerdo a como ya Él te llamó a vivir. No para salvarte, sino porque ya eres salvo, tienes unas responsabilidades. Contrario a lo que muchas personas creen, Jesús no es un simple u otro personaje histórico famoso. No es un hombre simplemente que fue justo, que vivió hace siglos y murió en una cruz. No, Filipenses 2, 6 y 7 dice quién era Jesús. Joshua. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esta declaración trajo en el pasado y ha traído aún en el presente grandes conflictos y controversias. Es más, el puertorriqueñito ese que ahora está haciendo una Biblia, y ahora lo llamarán puertorriqueño, sí, porque nosotros somos tan patriotas. Yo soy patriota del reino de Dios. A mí me hablan, oye, pero a ti no me importa. Puerto Rico no es mi nacionalidad, yo soy hijo del reino de Dios. Y eso es lo que yo defiendo. Me importa un bledo que puertorriqueño haga qué. Y esa es la verdad y se lo pueden preguntar a mi esposa. Me importa un bledo. Nada, cero. A mí me importa lo que sucede en el reino de Dios. Eso es para mí impactante. Lo que hace una persona en el reino de Dios. Y ese tipo está haciendo una Biblia de acuerdo a sus creencias. ¡Qué lindo! Más de 2000 textos y uno de ellos es la Trinidad, que Jesús no es Dios. Y eso lo van a creer montones de cristianos. Claro, la Biblia habla cada vez más se ve la apostasía y qué lindo está saliendo de Puerto Rico la Biblia nueva. Puerto Rico lo hace mejor, yeah right.
Sí, sí, del cordero, del espanto. Hace rato que dejó de ser del cordero. Y me perdona si alguien es independentista, pero esa es la verdad. Antes de ser independentista debe ser hijo del reino. Y perdóname, por si alguien se ofende con esto. Oféndete con la palabra que dice que ya tú no perteneces a este mundo. ¿Ok? Para estar defendiendo un territorio cuando lo que tienes que defender es el reino de Dios. Dicen que yo digo cosas fuertes, sí, pues yo hablo verdad. Y cuando Jesús hablaba verdad, la gente se le iba del lado. Porque a la gente le gusta que le vayan a las emociones. Y yo he dicho aquí que Dios no crea emociones, las contrarresta con carácter. Con carácter y dominio propio y fuerza de voluntad. Y las iglesias lo que hacen es promover las emociones, que son las que son dirigidas por la carne. Y la Biblia dice que el espíritu y la carne luchan por controlar el alma, el asiento de las emociones. Entonces yo tengo que fortalecerte el espíritu para que ese pueda dominar ¿qué? Tus emociones, no alimentarlas. ¿Me entiendes, familia preciosa? Claro, por eso yo no vengo aquí a meterte una inyección de emocionalismo, porque estoy haciendo que tú vivas, haciéndole caso que la carne se fortalece y más juega con tus emociones, porque el espíritu no está fuerte. Ya me desvié hasta del tema. Wow. Desde que Jesús se manifestó, familia, en la tierra, enseñó quién Él era. Y desde ese mismo instante hasta el día de hoy, ha habido de parte de los seres creados por Él una guerra contra su identidad como hijo de Dios, lo cual lo hacía igual a Dios. Esto que ocurre hoy no es nada nuevo, comenzó hace 2000 años en Israel. Bueno, de eso lo acusaron, por eso lo condenaron y lo juzgaron y lo mataron. Esa fue la razón, porque se hace ser igual a Dios. Sí, siendo hombre se hace igual a Dios. Pero leímos aquí claramente que siendo Dios en la encarnación se hizo hombre. Siendo Dios, se despojó, renunció a eso para tomar forma, qué tremendo, de siervo. Es que yo no quiero servir. Es que yo no tengo tiempo para servir en la iglesia. Si tengo tiempo para trabajar, si tengo tiempo para jugar, si tengo tiempo para el internet, para Xbox, para Facebook, para estudiar, pero no tengo tiempo para servir en la iglesia. No. Pero ahorita vamos a leer qué hizo Dios por él hacer tomar forma de siervo. Hubo un resultado que aplica a todo el que toma forma de siervo en el reino. Y hay personas aquí que no reciben lo que quieren porque no han hecho esto. Y le están orando a Dios y requete orando a Dios, pero le están dando más prioridad al trabajo y a otras cosas. Y yo quiero decirte una cosa, Dios antes de tu trabajo, escúchame, antes de tu matrimonio, antes de tus hijos, antes de tu salud física o emocional, le interesa más tu vida espiritual. Y ese es el problema, que Él va a actuar en tu vida y en mi vida basado en lo que a Él le interesa, no en lo que a ti, a mí me interesa. Y tú vas a estar luchando por unas cosas que no vas a conseguir. Y te vas a frustrar, porque el camino no es conseguirlas, el camino es tu relación personal con Dios. El camino para conseguir eso. Esa es la realidad bíblica. ¿Qué quieres que te diga? Que te venga a engañar como hacen por ahí. ¿Cree y Dios te lo va a dar todo? No, señor. No, señor. Esa doctrina es así. Excluye todo lo que Dios dice para que eso se dé. Y aquí hemos enseñado lo que se tiene que combinar. No es el tema hoy. Por eso esas enseñanzas de la superfe. No, porque hay cosas que van a la par de eso para que suceda. Y entonces el camino es ese. Y debido a que Él hizo ese sacrificio y tomó forma de siervo, esto fue lo que pasó. Filipenses 2:9
al 11. Como resultado de haber hecho esto, de haberse, tú sabes lo que significa despojarse, renunciar a quién, a sí mismo. Te voy a hacer una pregunta. ¿Jesús estaba muy bien en el cielo? ¿Aquí iba a estar mejor? No. Y para hacer la voluntad de Dios tenía que renunciar a lo que él era, quería, le gustaba y le iba bien o prefería. ¿Tú estás entendiendo? Y lo que Jesús hizo, la Biblia dice que es una enseñanza para nosotros. Y esto que está hablando aquí aplica a ti y a mí. Y tú puedes no creerlo, no gustarte y no hacerlo. Lo que no vas a evitar son las consecuencias. Tan sencillo como eso. Eso no lo vas a evitar, porque eso lo controla Dios. No tú ni yo. Yo que te predico, si no lo hago, tampoco. Por decírtelo, no me exime, no señor, ni se me aplica, lo tengo que hacer. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Porque Él se sacrificó y se hizo siervo y decidió renunciar a Él, a lo que le gustaba, a lo que prefería, para hacer la voluntad de Dios, que le iba a causar dolor, sufrimiento, pérdida, ¿sí? Al principio eso puede pasar, pero esto es lo que sucede después. Léeme lo mismo, amado, por favor. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Oh, gloria Y a le Dios. dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Oh, gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. Ahora te hago una pregunta. ¿Cuándo sucedió esto? Después de que se hizo ¿qué? De renunció a Él y se hizo siervo. Y entonces ahora, todo indica que no hay nombre después de eso más poderoso que el del Señor Jesús. No existe ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y un día, todos los seres humanos van a reconocer que Jesucristo es el Señor. Aún los que se pierden lo van a reconocer, aunque se van a perder. Van a tenerlo que reconocer. Los demonios, cuando él estaba en Israel, se arrodillaban y le decían: ¿por qué me atormentas, hijo de Dios, del Dios viviente? Dentro de las personas tenían que reconocerlo como Dios. ¿Tú quieres que Dios te exalte hasta lo sumo? No es buscando lo que quieres, es renunciando y sirviendo a Dios. Ese es el camino. ¿Quieres un mejor trabajo? Ese es el camino. ¿Quieres un mejor matrimonio? Ese es el camino. ¿Quieres ver que Dios se meta con tus hijos que están en drogas y perdidos? Ese es el camino. Pero buscamos todo eso y no lo alcanzamos porque dejamos lo que nos lo va a conseguir. Porque me da pesar levantarme una hora antes para servir en la iglesia en el ministerio de servidores. Que es a las 10 de la mañana, 10 y media que tendría que llegar. Al trabajo tengo que llegar a las 7. Ese no me pesa. Porque me pagan. Y si no llego me botan. Es que la paga de Dios es más grande. Lo que pasa es que tú no la ves así, de esa manera. Estás más ciego que tú, ¿verdad, Will? Y eso es mucho que decir. Gloria a Dios. Y si alguien que sabe de estar ciego es Will. Ustedes me están entendiendo, familia preciosa. Hay personas aquí que quieren unas cosas y Dios se las quiere dar.
Lo único que se lo están impidiendo. Porque Dios dice cuál es el camino para que Él te exalte, para que Él ponga tu nombre. ¿Qué enseñé de Daniel la semana pasada? ¿Qué hizo Dios con Daniel? Más no lo pudo exaltar y honrar. Porque ese hombre vivió por sus convicciones, sus creencias bíblicas y no se apartó a pesar de que lo iban a matar. Y lo echaron al foso de los leones. Y Sadrach, Mesach y Abednego lo echaron al pozo, al horno de fuego. Y Dios los exaltó. Y Daniel fue dentro de los 120 el número uno de todos los sabios que tenía y en la corte Nabucodonosor y también Darío. Y en todos los reyes que estuvo. Y la cosa es que tenía una influencia por todos lados porque ellos eran los únicos. Y no cedieron. Y nosotros no tenemos que tener muchas, una y ya cedemos. Es bien importante notar, familia, que Jesús no solo es el Salvador. Y aquí es donde muchas veces patinamos. Él es el Salvador y Él es el Señor. Y muchos les gusta el Jesús Salvador, pero no les gusta el Señor, el Jesús Señor. Porque el Jesús Salvador me da, el Señor me pide. Y a mí me gusta recibir egoístamente, pero no me gusta dar. Así que Jesús es nuestro Señor, o sea, es nuestro, jefe. Jefe, nos gusta. Jefe, dueño, dilo, dueño, jefe. Él es el soberano, el creador, y en Él subsisten todas las cosas, incluyéndote tú y yo. Vamos a leerlo en Colosenses 1, 15, 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra. No fue Dios el que creó, fue ¿quién? Jesús. Sigue. Visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. ¿Para qué? ¿Para quién tú fuiste creado? Para ti. Para Él, di para Él. Sigue, continúa. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. ¿Tú quieres permanecer? ¿Sabes en quién tienes que permanecer, verdad? En Él. Porque Él es el que va a hacer que tu trabajo permanezca, que tu matrimonio permanezca, que todas tus cosas permanezcan. Es una relación personal con Él. Él es nuestro dueño. Él nos compró, nos adquirió. De modo que Él tiene todo el derecho sobre nosotros como nuestro jefe. Y como dueño y jefe nos demanda y espera de nosotros ciertas cosas. Algunas personas se enojan y se enchisman conmigo cuando yo digo cosas como esta, que Dios demanda de nosotros y espera cosas de nosotros. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice que esa es mi responsabilidad como pastor. Esa es mi responsabilidad. Y al fin y al cabo, en el último análisis, ¿sabes con quién se enojan y se enchisman realmente? Con Dios. ¿Quién es el que demanda eso? No soy yo. Yo te estoy diciendo lo que Él demanda. Yo no soy el que lo demando. ¿Cuál es mi responsabilidad? Segunda de Timoteo 4, 1 al 5. El apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, que también era pastor de una iglesia. Y tenía 17 años. En ese tiempo Timoteo. Era un adolescente. Te encargo solemnemente, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Eso es, te sientas bien, no te sientas bien, lo quieras hacer o no lo quieras hacer.
Aunque estés arrastrado en una depresión, te toca hacerlo. Y yo he tenido que predicar así. Muchas veces. Y atender personas en consejería muchas veces. Estando así. Sigue. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Para. Detente ahí. ¿Qué es redarguir? Redarguir es convencerte de pecado, es confrontarte con tu pecado, con tu debilidad, con lo que estás haciendo mal. ¿Qué se cree ese pastor que viene a decirme? Esa es mi vida. ¿Qué derecho? ¿Qué le importa? Me importa mucho. Me importa tu vida, tanto que Dios dice que yo voy a dar cuenta de ti cuando Él venga. Y por lo menos mi parte yo la voy a cumplir. Si tú no respondes a eso, yo ayudo a cumplir la mía. Pero yo no voy a dejar la mía. No, aunque te enchisme. Porque Dios me dice que redarguya es que guíe. Mire qué interesante. El Espíritu Santo es quien nos guía al arrepentimiento. No es ningún hombre. Sin embargo, Dios le dice al pastor que haga ¿qué? Que redarguya, porque le está hablando para que el Espíritu Santo sea el que obre a través de las palabras del pastor. No es el pastor, es el Espíritu Santo a través de esas palabras. Pero hay personas que ponen una pared y no dejan que eso suceda. Así que le dice, redarguye, reprende, no gusta, esa gusta menos. Porque reprender, ¿qué es? Corregir, disciplinar. La vara. Claro, por eso el pastor usa el callado, que es para alarla. Échate para acá, mi precioso. Ese no es el camino, arrempújate para acá. Pero entonces tiene la vara por el otro lado, que es para, mire, fuerte. Sí, cuando la oveja era muy rebelde, la primero la lava, y volví y se iba, y volví la lava, y después, ¡tiquiti! Primero era por revelación, y después por dolor. Desafortunadamente, así somos nosotros. Aprendemos más por dolor que por revelación. Más por humillación que por revelación. Y yo he enseñado aquí una y otra vez, y lo he probado con la Biblia, que Dios siempre advierte muchas veces antes de usar la vara. Pero la va a usar. Y lo último que el pastor hace, y esto es un desvío, después de la vara, si no funciona, era quebrarle las patas. Pero entonces le tocaba cargarla. Interesante, que él sabía que por amor se las tenía que quebrar para protegerla, pero ahora eso le costaba un sacrificio a él. Y el amor lo llevaba a sacrificarse. Y cárgate una oveja. Empieza a cargarla caminando, a ver. Pesa, que cómo pesan, dímelo a mí. ¿Por qué tú crees que tengo los discos como los tengo? Son muchas cargando ya mucho tiempo. Dale un aplauso al Señor, dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sigue, continúa, exhorta. Exhorta con mucha paciencia e instrucción. Mucha hay que tener, sigue. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. La verdad no gusta, porque son contrarias a lo que yo siento, a lo que yo quiero, a lo que me gusta, a lo que prefiero. No gusta. Miren, las personas creen más la mentira que la verdad. Porque la mentira es creada por Satanás y va dirigida a la carne y a las emociones. ¿Estás entendiendo? Y es más fácil agarrarla. La verdad va destinada al espíritu para que el espíritu la lleve al alma. Y ese es más difícil. Continúa. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Detente, por favor. Comezón de oído, en la traducción original, es que deseos de escuchar lo que les gusta, lo que quieren oír, no la verdad, sino lo que quieren oír. Entonces, buscan personas que le digan qué, lo que les gusta oír, aunque no sea la verdad.
Pero me gusta, ese sí me gusta. Ese sí me gusta. Porque puedo vivir como me da la gana y no me dice nada. Y voy los domingos y salgo riéndome. Y me levantaron el entusiasmo y me fui a vivir la vida como me da la gana. Ese no es lo que Dios dice. Está muy lejos de ser eso. Acumularán para sí maestros conforme a sus propios oídos. Y continúa. ¿Cuál va a ser el resultado? Y apartarán sus oídos de la verdad. ¿Y se volverán a qué? Y se volverán a mitos. A mitos. Continúa. Termina el versículo. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas. Sufre penalidades. Porque predicarle y enseñar la verdad se va a sufrir ¿qué? Penalidades. Y muchas. Continúa. Sufre penalidades. Hace el trabajo de un evangelista. Cumple tu ministerio. Entonces esa es mi labor. Esa es mi labor. Con todos mis defectos, mis debilidades y mis pecados, esa es mi labor así. Y eso espera Dios de mí. Y yo tomo esto muy en serio. Muy en serio. El problema es que para nosotros la palabra jefe tiene una connotación negativa. Dueño, jefe. Por eso cuando la escuchamos nuestra reacción no es buena. Pero tú y yo debemos entender que la autoridad y la instrucción de Jesús, del Señor Jesús, en nuestras vidas siempre, siempre, siempre es para nuestro máximo bien en el último análisis. Aunque al principio no lo parezca. Siempre es para nuestro bien porque Dios funciona con el producto final. Viendo el producto final. La imagen que Dios da en el Nuevo Testamento de Jesús es del buen pastor. Vamos a leerlo en Juan 10, 1 al 16. En verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A éste le abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les habló por medio de esta alegoría, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Y algunos aquí no entienden lo que leímos, pero ahora lo van a entender. Sí, continúa. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero a las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Ahí habla de las obras para ser salvo. Los sacrificios. Dice que el que entra a través de mí ya es que salvo. Salvo, ya. Punto. Cotof. Y va a entrar y saldrá y hallará ¿qué? Pasto. Sigue. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Tú ves, Dios no solo quiere que tú tengas vida eterna, sino que la tengas en abundancia. Por eso nos pide unas cosas para que tengamos vida en abundancia. Continúa, porque la vida eterna ya la tenemos. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas. Y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor.
Yo he hablado con pastores, amigos míos, y otros que no lo son, que tristemente me dicen, yo no digo eso porque se me van de la iglesia. Y entonces, ¿con qué voy a cobrar y con qué vamos a...? Personas que respeto mucho y quiero mucho. Y he tenido estas conversaciones que me han causado náusea, sinceramente. Esa es la verdad, pero yo no digo eso, porque se enchisman y se van. Y entonces el pago de las cosas y el local y la luz y la cosa. Yo no funciono aquí y aquí hay personas que lo saben. Yo primero cumplo lo que leímos ahorita y le dejo a Dios tu reacción. A mí me toca enseñar la verdad. A ti te toca escuchar la verdad y poner tu corazón en humildad y mansedumbre, aunque la palabra te golpee. Porque Dios lo está haciendo por tu bien. Y yo lo estoy haciendo por amor y por tu bien, al igual que Dios. Y entonces a Dios le toca obrar las consecuencias positivas o negativas dependiendo a nuestra respuesta a la verdad de Dios. Un buen pastor cuida a su rebaño del peligro y conduce a sus ovejas a un lugar de alimentación y descanso. Y todo pastor debe cuidar de las ovejas, cuidar de la doctrina. Por eso Pablo también le dijo a Timoteo, cuida la doctrina. Por eso aquí hay personas que las invitan para ciertos sitios en los seminarios de mujeres y yo no les digo, no way. No way. A que le enseñen los conceptos feministas que están metidos en la iglesia. Over my dead body. Pues si yo los escucho, yo oigo esos seminarios, lo que me causan es náusea, repugnancia. Entonces ahí me toca velar por mis ovejas. Pablo le dijo a Timoteo, cuida, no permitas lobos que van a entrar con doctrinas equivocadas. Y como nosotros somos más dados a la mentira, ¿estás entendiendo? Porque si tuviéramos convicciones sólidas, porque yo oigo mucha mentira, pero a mí no me entra. Yo oigo pastores todos los días en la televisión y cojo lo bueno y lo malo, pero yo sé distinguir mucha facilidad. Pero no todo el mundo es así. Yo me he extrañado de gente que ha estado aquí 10 y 15 años y después me oyen una cosa por ahí que me viene a decir, wow, no puede ser que a estas alturas tan fácilmente escuchen esa mentira y la crean. Tan fácilmente. Pero eso pasa. Como nuestro buen pastor Jesús nos conduce y nos sostiene con amor. Y quiero decirte que debido a que Él tiene el derecho indiscutible para dirigir cada una de nuestras acciones, Él lo tiene, nuestras actitudes y nuestros comportamientos. Él compró el derecho sobre ti y sobre mí. El derecho de controlar nuestros pensamientos o, bueno, dirigirlos. Dirigir nuestras actitudes y nuestros comportamientos y nuestras reacciones. Él tiene el derecho, Él lo compró. No nos pertenecemos. Si tú dices que esa es mi vida, tienes un problema serio. Porque tú no te perteneces, Dios, Jesús te compró. Y Él tiene derecho de decirte, tú eres mi hija, mi hijo, yo soy tu dueño, tu jefe, yo quiero que hagas esto. Tú quieres hacer esto, pero yo no, yo quiero que hagas lo otro. A ti te gusta esto, pero a mí no, a mí me gusta esto. Tú prefieres este tiempo, invertirlo aquí, yo quiero que lo inviertas acá. A ti te gusta más esto, yo me gusta más esto. Después que hagas esto, dedícate a esto un poquito. Digo, si es algo que está dentro. Pero no te olvides de esto porque estás haciendo esto. Esa justificación, tú la aceptas. Tú te convences de que eso te justifica, pero no Dios. Dios no te justifica y Él es el que va a tomar las acciones, no soy yo y no eres tú por lo que tú creas o pienses. Y no estoy hablando de salvación, lo dije ya desde el principio. Estoy hablando a la gente que ya son salvos y lo voy a probar dentro de un ratito. Una vez más. Miren, familia, si estamos dispuestos a sujetarnos al señorío de Jesús, que es el Señor, el jefe, el dueño,
nuestras vidas tendrán tarde o temprano un impacto incalculable en nuestros conocidos, como tuvo la vida de Daniel en el rey Darío. Ese hombre convirtió a un rey pagano con la verdad. Le habló la verdad y le habló la verdad a Nabucodonosor, sabiendo que Nabucodonosor lo podía matar. Y Nabucodonosor vivió las consecuencias que él le dijo. Vivió 7 años, dice la Biblia, arrastrado en 4 patas como un animal. Y las uñas le crecieron y comía pasto. Hasta que hizo lo que Daniel le dijo: el día van a pasar 7 años y cuando tú levantes tus ojos y reconozcas que tú no eres Dios, que es Dios, y tú no eres el que dominas, que es Él, entonces Dios te va a sacar de esa situación. Y Él lo hizo. Y Dios le restauró el reino. Pero tuvo que pasar por 7 años por creerse que Él era el dueño de su vida y Él hacía y se gobernaba. ¿Tú crees que Dios quiere que eso no suceda? ¿No? Dios quiere que tengamos vida y vida en abundancia. Eso es lo que Dios quiere. La Biblia dice en Jeremías: yo sé los pensamientos que tengo sobre ustedes, pensamientos de bienestar, no de calamidad. Eso es lo que Dios quiere. Nosotros nos buscamos la calamidad. No es Dios, nosotros la buscamos. La pedimos, la gritamos a veces. Con nuestras acciones, nuestras actitudes. Pero si estamos dispuestos, nosotros vamos a tener un impacto incalculable en los conocidos y un significado muy especial dentro del reino de Dios. Pero escúchame, si deliberadamente lo rechazamos, vamos a estar en rebeldía abierta contra Él. Y la Biblia advierte contra eso. Y esta rebeldía contra Él siempre va a traer consecuencias, ninguna buena. Todas van a ser negativas. Pastor, ¿y cuál es mi responsabilidad con Dios? Mi Padre Celestial, Jesús, mi Señor, mi dueño, mi jefe. ¿Sabes cuál es? Nuestra responsabilidad es demostrar lo que es la vida de Cristo a otros. Es una responsabilidad bien grande. Bien grande. Demostrar la vida de Cristo en nosotros. Solo eso. Vivir con las mismas prioridades que Jesús tenía. Vivir con la misma escala de valores. Darle la misma importancia o el orden de importancia a lo que Dios le da. Gracias, Señor. Gracias. Hay algunos aquí y algunas que están como Marta. Oh, afanada, afanada estás y turbada. Porque estaba envuelta en las cosas del mundo. Le daba una prioridad brutal. Y ante la sociedad, María era una vaga, una oportunista. Y la otra era: wow, esa Marta es brutal. Qué mucho trabajo, una maquinita de trabajo. Humanamente, Marta parecía que estaba haciendo mejor que María. Porque María estaba sentada a los pies de Jesús. Y Jesús le dijo: Marta, oh Marta, porque lo confrontó. Claro, es que el carnal siempre va a tener problemas con el que es espiritual y lo va a ver como que no está haciendo nada. Y Marta le vino a decir a Jesús: tú, claro, ¿están entendiendo, verdad? Como sigue a Dios, como ese, no hace nada. Jesús. Y yo tanto que hago y tanto que trabajo y me esfuerzo. Ahora la pregunta es: ¿a quién vio Jesús mejor? Si al que humanamente estaba haciendo tantas cosas o al que estaba relacionándose con él, invirtiendo tiempo en su relación. Dijo: Marta, Marta, afanada y turbada. ¿Cuántos están turbados aquí, turbados? Tú no tienes cuidado de mí. Esta vagoneta ahí tirada en el piso, a tus pies, y yo aquí matándome, trabajando, y toda esta gente la casa estaba llena de gente, llena, repleta.
Y Marta cocina, y brinca, y corre, y silba, y para acá, y dale para allá. Y Jesús le dijo amorosamente, Marta, 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 pobre Marta, qué ciega estás, Marta. Gracias a Dios que aquí no hay ninguna Marta, ni ningún Marto. Afanada y turbada estás, pero María, ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. O sea, Marta, todo lo que tú estás haciendo no tiene valor. Para ti lo tiene, para mí no. Para el mundo lo tiene, para mí no. Para mí lo que está haciendo María, que para el mundo no sirve ni para ti, es lo que tiene valor. Y eso, lo tuyo, se te va a quitar. Lo de ella, jamás. La pregunta es, ¿en qué inviertes tu tiempo, tu vida? ¿A qué le estás dando prioridad y valorización en tu vida? ¿Qué estás llamando como bueno y correcto y qué estás llamando como basura? Y se me cruzan unas palabritas en la mente. Otra importante verdad, familia, que tenemos que entender, y el nuevo creyente y el creyente tiene que conocer, es que tenemos un papel que desempeñar en esta nueva vida. Y es de lo que he estado hablando. Por eso Filipenses, voy a usar un versículo que ha sido muy mal usado, mal interpretado, y hay una Biblia que la deben evangelizar, que es la Reina Valera, que tiene errores de traducción por un tubo y 7 llaves. Hay que convertirla al cristianismo. Un versículo que ha sido mal usado, que es de Filipenses 2:12, que dice, ocupaos. No, sí está ahí, lo puse, pensé que no. Léelo, por favor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahí dice cuida. Ahí dice qué. Muchas veces, como dije, este versículo es mal interpretado por aquellos que piensan que tenemos que ganarnos el cielo viviendo una buena vida a base de buenas obras, sacrificios, cumplir ciertos mandamientos y hacer ciertos sacrificios. Pero pastor, no estás diciendo que hacer unas cosas, sí, pero no es para la salvación. No es para salvarte, ni es para mantenerla. Porque otros creen, si no me la tengo que ganar, pero la tengo que ¿qué? Que mantener. La misma cosa. Quitándole el mérito a la gracia de Dios. Poniendo la gracia de Dios como una cosa, tiene un límite. Me la regalaron, pero más nada. Lo otro me toca a mí ahora. Eso no está en la Biblia. Hay versículos mal usados. Y he oído hasta supuestos doctores, pastores doctores, que no han aprendido la gracia de Dios. No se la conocen, punto. No conocen lo que es la gracia. Que Dios nos justificó, nos declaró justos sin serlos. Y después dice más adelante que nos hizo justos sin serlo. Que nos declaró santos y nos aplicó la santidad de Cristo. Y lo que se salva es el Espíritu. Y ahí es que somos salvos y santos. Por eso la Biblia dice que la simiente de Cristo en mí no peca y no puede pecar. Y eso es lo que se salvó. Por eso la Biblia dice que Dios condenó el pecado en la carne. Número 1, que la carne va a pecar. Y número 2, que no pasa de ahí, no llega al Espíritu. Ese pecado se queda ¿dónde? En la carne. No toca el Espíritu, así que la salvación no se pierde. Pero tiene las consecuencias, porque la Biblia lo dice, el que siembra para la carne, de la carne cosecha. Pero este versículo no dice que nos ganemos la salvación, sino que ni que la mantenga. Pablo le está hablando a hombres y mujeres que ya eran salvos, Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Santo es Filipo. apartado, o sea, todos los santos que han sido apartados por Dios en Cristo Jesús, no en ellos. De acuerdo a la palabra de Dios, como ya hemos aprendido, la salvación no se basa ni en mantenerla en nuestras obras, sino en la muerte expiatoria de Cristo Jesús en la cruz.
y se da generosamente, gratuitamente a todo el que la reciba. Mediante la fe. Por eso en Efesios 2, 8 y 9 dice lo siguiente sobre la fe. Porque por gracia sois salvos. Di por gracia. Yo sé que lo han dicho 1000 veces. Quiero que se te grabe. Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. La fe no es de nosotros. Es un regalo. La salvación es un regalo, está diciendo. Y es por la fe. Y la fe que tuviste para recibir el regalo no es tuya tampoco. ¡Ja! No es tuya. Dios me la dio. Si no, no puedo creer en Él. Por eso yo no pongo nada en la salvación excepto mis pecados. Continúa. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No es por obras para que nadie se jacte o se gloríe. Sí, porque si yo la mantuve, yo tengo de qué gloriarme. Dios me la dio, pero yo fui el tutti de capi tutti que la mantuve y no la perdí. Pero eso es lo que se enseña en muchas iglesias, desafortunadamente. Y algunos usan Santiago, les encanta. Sí, la fe sin obra es muerta. Sí, pero no es esas obras, esa fe no es de salvación. Lo que te está diciendo es que si tú no obras, el efecto de la fe en ti no se está viendo, el servicio. Entonces la fe que estás teniendo no te está llevando a qué. A hacer lo que te toca hacer porque ya eres salvo, no para ser salvo. No es que las obras neutralizan la salvación por la fe. Eso es una herejía. Eso es distorsionar más de 260 versículos en la Biblia que hablan de lo contrario, con un solo versículo. Y eso en exégesis es un error bíblica. Es una ley de interpretación bíblica, no la inventé yo. Que dice que tú no puedes usar un versículo sin evaluarlo con el resto de la enseñanza que tiene que ver con eso, porque lo vas a sacar de contexto. Y le vas a dar una interpretación equivocada. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues eso es un don, algo que Dios dio, no por obras para que nadie se gloríe. Por consiguiente, familia, debemos tomar nuestra salvación con la debida seriedad. Ahí lo dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué significa eso, pastor? Esto implica que no es que tengamos miedo, sino que con toda diligencia nos propongamos en nuestra conducta crecer en la gracia, en el conocimiento del Señor Jesús y en el servicio a Dios. Eso es lo que está diciendo. Yo te contraté, ahora ocúpate de hacer lo que te toca hacer en tu trabajo. Eso es lo que está diciendo. Y está diciendo que lo tomes tan serio que lo tomes. Si tú tienes temor de que en tu trabajo no haces las cosas, aquí tienes que tener más temor de no hacerlas. Aquí tienes que tener más seriedad en hacerlas. Tomarlo más seriamente, no yo lo digo, lo dice Dios. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. O sea, mira que esto es tan importante que si no lo hace, o sea, ocúpate en eso. Ocúpate. Pon tu énfasis, pon tu prioridad en eso. ¿Cómo hago esto? La Biblia dice, perseverando en la oración y en la lectura de su palabra y en el servicio. De igual manera, Dios espera que los que han nacido de nuevo caminen en buenas obras. Sí, no para salvarse, sino porque ya son salvos. No es que Dios no espera eso. Lo que pasa es que no lo espera por lo que mucha gente cree. Es porque ya son salvos. Ahí mismo, Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Notemos que para que podamos hacer estas buenas obras,
O sea, para poder estar capacitados y capacitadas para hacer las buenas obras, que no son mías, porque ahí dice que Dios preparó de antemano, no son mis obras, son cosas que ¿quién las preparó? Dios de antemano. Primero tenemos que ser hechura suya. Ahí no dice, haz buenas obras para ser hechura suya. No, no dice eso. Dice, primero tienes que ser ¿qué? Hechura suya. Creados en las buenas obras, en el sacrificio. No, creados en Cristo Jesús. Y una vez soy creado en Cristo Jesús, ¿para qué fui creado ya en Cristo Jesús? ¿Para qué fui hecho hechura suya? ¿Para hacer qué? Buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, no son mías. Él me dice, mira, aquí están, camina por ese camino. Pero Dios no me puede pedir caminar por ese camino si yo no soy ya hechura suya. Si ya yo no soy salvo y nací de nuevo. No puedo, no tengo la capacidad para hacer eso. Primero tenemos que ser hechura suya. Dice que es en Cristo Jesús. Por eso lo dice luego del versículo 8 y 9 que leímos, que por gracia sois salvos. Y esto por medio de la fe, y esta fe no de vosotros, sino que es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Y después de eso es que dice esto, el 10. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, pero Dios primero me tiene que salvar para yo poder hacer esto. ¿Ustedes están entendiendo, familia preciosa? Y mucha gente lo cambia, creen que hay que hacer esto para lograr lo otro. No, Señor. Sin eso, sin la salvación, nadie puede hacer caminar en las obras de Dios. Nadie. Nadie lo puede hacer y vas a entender por qué dentro de unos momentos. ¿Por qué esto es así? Sencillo, te lo voy a contestar ya. Porque nadie sin el poder del Espíritu Santo puede vivir lo que Dios demanda. Nadie. Porque no eres tú, es Cristo en ti a través del Espíritu Santo el que hace la obra. Tú y yo no podemos hacerla. Por eso Dios no le pide a nadie que haga esto para salvarse, porque no lo puede hacer. Se lo pide al que ya es salvo porque le dio la capacidad para hacerlo. Primero Dios tiene que darnos el recurso para poder hacerlo. Ahora yo quiero decirte que tú y yo tenemos un recurso muy poderoso, aunque algunas personas no lo ven o no lo creen. Pero sí lo tenemos. Filipenses, ¿cuál es ese? Pastor, ¿cuál es ese recurso poderoso que tenemos? Pues vivir la vida cristiana no depende de nosotros. Filipenses 2:13. Porque Dios es quien obra en vosotros. ¿Quién? Joshua. Lisette. Junior, Misael, no, ¿quién? Porque Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Para el beneplácito de Él. O sea que Dios es el que nosotros produce a través del Espíritu Santo, el querer como el hacer por su buena voluntad. De modo que Dios, nuestro Padre Celestial, jamás nos ordena que hagamos algo para lo cual Él no nos ha capacitado ya, sino que debido a que tenemos ya la vida de Cristo, gracias a la presencia del Espíritu Santo en nosotros, que nos guía a toda verdad, entonces podemos obedecerle y caminar en las buenas obras que Él preparó de antemano. Juan 16:13. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber. ¿Están entendiendo, familia? El Espíritu Santo en mí es el que me da la capacidad y me guía a la verdad y a lo que debo hacer. Y hay personas que le rinden tributo al Espíritu Santo. La Biblia no dice que le rindamos tributo al Espíritu Santo, sino a Cristo Jesús.
El Espíritu Santo no habla de Él, toma de Jesús y nos los hace saber. Por si acaso. Para que aprendan buena doctrina, doctrina sana. Por eso aquí le cantamos a Jesús. Hay iglesias que solo le cantan al Espíritu Santo. La Biblia no dice que alabemos a Jesús, que adoremos a Jesús, que es el nombre sobre todo nombre. Y el Espíritu Santo nos habla de Jesús, no de Él. ¿Están entendiendo, familia? Mi preciosa familia, su presencia en nosotros nos deja sin excusas, escúchame, sin excusa alguna para vivir una vida de obediencia a Dios. Una vida sin dar fruto, una vida sin servir en el reino de Dios. Nos deja sin excusa. Tú no puedes decir es que yo no puedo, no, tú puedes, no quieres. Porque tú tienes la presencia del Espíritu Santo morando en ti, el Cristo en ti a través del Espíritu Santo que te lleva a hacer eso. Y quiere que tú lo hagas, si te ayuda a hacerlo, tú eres el que no quiere. Yo soy el que no quiero. Pero Dios no nos pide nada que Él no nos haya capacitado y nos haya puesto. Él no espera que tú lo hagas. Él espera que tú dejes que el Cristo que esté en ti lo haga. Que es muy diferente. Pero muchos le ponemos una barrera a eso. Y entonces me puedo sacrificar para las cosas mías. Aquí hay personas que son piedra de tropiezo a sus esposos, esposas, novios y novias. Porque tienen unas labores en el reino y no quieren. No puedes ir porque entonces yo me tengo que sacrificar haciendo tal cosa. ¿Qué tú crees que va a hacer Dios? Si a Dios lo que más le interesa es eso, y tú estás no solo no haciéndolo, sino que te estás interponiendo en el que quiero o la quiera hacer. La Biblia dice que no seamos piedra de tropiezo. No sea que te amarren una piedra de molino y te tiren al mar. Eso es disciplina, claro. Porque allá abajo el aire te va a faltar. Y hay personas que le está faltando el aire aquí por esa razón. Porque no solo no hacen, sino que están siendo piedra de tropiezo en el que quiere o la que quiere hacer. Entonces yo te tengo que hablar de estas verdades porque tú estás viviendo las consecuencias. Entonces yo te tengo que abrir los ojos, redarguir, como decía que lo que hablaba Pablo a Timoteo. Las consecuencias no las vamos a evitar. Dios trabaja primero con nuestra vida espiritual. Yo se los he dicho y vuelvo y se los repito. Dios está más interesado en tu vida y mi vida espiritual que en el trabajo, que en el dinero, que en nuestra salud, que en todas nuestras relaciones. Él sí le interesa todo eso después de lo primero, después de la relación con Él. Lo interesante es que cuando ponemos eso, Él ordena todo lo demás. No lo tengo que hacer yo, Él se ocupa. Entonces es bueno hacerlo. Tiene buenos resultados o consecuencias. Dios produce en nosotros el deseo de cumplir lo que nos ha ordenado. Nos habilita y nos capacita para vivir sometidos a sus preceptos y principios. Y de esa manera, mi amada familia, permanecer fieles y firmes en la fe y no movernos de la esperanza del Evangelio que hemos oído, como dice Colosenses 1:23. Si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes. Fíjate. Oye, la semántica es bien importante en la Biblia. Si en verdad, esa parte no puedes sin oír lo demás sin oír esa primera aseveración. Si es verdad, o sea, lo que va a decir depende de si es verdad que lo estás haciendo. Ese es el problema que muchos pastores le dicen a la gente, ya lo vas a tener, ahí lo dice. Pero no le explican unas pequeñas condiciones que están ahí. Si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes. Yo entiendo por qué Dios me cambió el orden. Yo tenía este tema para la semana pasada y el de la semana pasada Dios
Me dijo, no, vas a dar este primero de las convicciones, porque las convicciones son los que nos dan un cimiento y constancia en lo que tenemos que hacer. Ahora cuando leí esto es que me doy cuenta, no me había dado cuenta hasta ahora. Bien cimentado, sin movernos de qué. Sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Cuál es la meta de Dios para nuestras vidas una vez somos salvos? Una vez más, la meta primordial de Dios para nuestras vidas, una vez somos salvos, es que seamos semejantes a Cristo Jesús, a pesar de nuestros pecados, porque eso sí no nos lo podemos quitar. Él no tenía, nosotros sí. Pero sí Dios espera que vivamos una vida entregada a Él como Jesús la vivía. Por eso nos los puso adentro, porque Jesús tiene la capacidad de hacerlo, el que no tiene soy yo. Pero tú tienes que quitarle la tapa que le has puesto al zafacón donde está Jesús. Bueno, no es el zafacón, pero a la caja. Quitarle la tapa para que Él se pueda manifestar. Por eso cuando vienes a adorar aquí, a alabar, si te quedas ahí sentado o sentada, no estás quitándole la tapa. Él quiere adorar, tú no lo dejas. Lo interesante es que cuando lo empiezas a hacer, vas a descubrir que Él empieza a salir de ti. Pero gente no experimenta eso porque vienen aquí y se sientan. No adoran, no alaban. Están de espectadores. Pues no, ese Cristo no se puede manifestar. Tú estás perdiendo que ese Cristo se manifieste y vaya creciendo en ti. Porque todo lo espiritual está diseñado para eso, la oración, todo está diseñado para eso. Para que Jesús se manifieste a través de la oración, a través de la alabanza y la adoración. El plan de nuestro Padre Celestial es que seamos conformados a la imagen de Cristo Jesús. Ese es su plan final. O sea, Él quiere hacernos semejante a nuestro Salvador. Romanos 8:29 y estoy terminando. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Yo no voy a entrar ahí, porque hay visitas aquí. Y no tengo tiempo para explicar todo esto. No me tienten. Porque a los que de antemano conoció, está hablando desde antes de la fundación del mundo, porque cuando buscas otros versículos, dice que es desde antes de la fundación del mundo. Dios hizo unas cosas con ciertas personas. ¿Qué hizo? También los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su ¿Qué Hijo. es predestinar? Darte un destino antes de que suceda. Ahora, ¿para qué nos predestinó Dios? ¿A ser hechos conforme a quién? A la imagen de su Hijo. Entonces Dios espera eso. Y Dios va a trabajar con eso en tu vida y en mi vida. Te guste o no te guste. Lo quieras o no quieras. Si Él te escogió y te salvó, Él va a empujar hacia eso. Y Él va a presionar hacia eso. De una forma u otra. Y algunos de nosotros le estamos pidiendo que nos empuje más. En vez de rendirnos y decir, ¿sabes qué? Ya. ¿Para qué? Para que seamos semejantes a su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cómo hago eso, pastor? Al seguir los pasos de Cristo y someternos al Espíritu Santo, a fin de que Él nos faculte para demostrar la vida de Cristo, y de esa manera es que llegamos a ser semejantes a Él. ¿Tú estás entendiendo? Es que permitas, empieces a demostrar la vida de Cristo, porque de esa manera te sometes al Espíritu Santo, sigues sus pasos, y el Espíritu Santo te va capacitando y facultando para que la vida de Cristo se vea a través de ti. Y así es que somos semejantes y llegamos a ser semejantes a Él. Y durante ese proceso Dios se agrada de nosotros, y entonces podemos tener plena confianza de que cuando Cristo llegue a ser en nuestra vida no solo el Salvador, sino el Señor,
el dueño, el jefe, el que manda, entonces Él nos va a permitir disfrutar una vida de la plenitud de la libertad con la que Cristo ya nos hizo libres. No nos va a hacer. Ya. Es que a algunos no le permitimos que nos deje vivir esa libertad. Gálatas 5:1. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. ¿Viste? Por tanto. Por tanto, permaneced firmes. Una vez habla una vez más de permanecer firmes. Sigue. Y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. ¿Eh? Pero hay hijos, hijas de Dios que todo el tiempo se pasan sometiéndose al yugo de esclavitud nuevamente. Claro, cuando tú lees todo Gálatas está hablando de esclavitud a la ley, a las obras, para salvarte, para mantenerla, pero también a vivir la vida alejada de los propósitos de Dios. Porque tú estás viviendo la vida de esclavitud del reino de las tinieblas. Aplícase a todo. Nuestro Salvador y nuestro Señor nos guía y nos seguirá guiándonos, como dice el Salmo 23, por sendas de justicia, por amor de su nombre. Preciosa familia de Dios, Dios nos ha entregado una promesa tremenda en su palabra, que la leímos en Filipenses 2:13, que dice: Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad o para su beneplácito. No tenemos excusa. Dios nos dio las herramientas para vivir lo que Él espera de nosotros. Solo te dice: quítate tú para ponerme yo. Tú me estorbas, José, para que yo me pueda manifestar. Sálteme del medio. Si no, te tengo que empujar. Decide. ¿Por qué insistimos en qué? En no quitarnos. ¿Por qué insistimos en buscar la disciplina de Dios? ¿Por qué insistimos en querer hacer las cosas en nuestra fuerza cuando Dios nos las quiere dar? ¿Por qué podemos poner tanto esfuerzo en las cosas del mundo que al fin y al cabo no conseguimos, y las que conseguimos nos van a ser quitadas, como ya dije? Y no podemos poner ningún esfuerzo en las cosas de Dios y del reino de Dios. ¿Qué es lo que va a permanecer y nunca nos será quitado? Y es lo que va a traer cosas hasta aún en el reino terrenal, en la vida terrenal. Nosotros jamás ni nunca nos veremos imposibilitados para cumplir los planes que Dios tiene para nosotros. Porque Él dice que Él pone en nosotros el querer como el hacer. Y Él pone a Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo que lo puede hacer. Y Él dice que Él siempre va a estar junto a nosotros. Jamás te dejaré, jamás te desampararé. Y Él nos fortalece, nos capacita para que podamos ejecutar las labores que Él nos ha asignado. Él no te dejó y te dijo: ahí tienes eso para hacer, cualquier problema que tengas, resuélvetelo como pueda. No, Dios no hizo eso. Dios te dio la capacidad de hacer lo que Él te pide. Así que eso de que yo no puedo, no, tú no quieres. No es que no puedes, perdóname. Todo el que es hijo o hija de Dios, sí puede. El que no puede es el que no ha sido hijo e hija de Dios. Ese no puede. No puede, no tiene la capacidad. Necesita primero nacer de nuevo. Yo le pido a Dios en mi oración que nosotros estemos dispuestos a que el Señor, gracias al poder de su Espíritu Santo en nosotros, le permitamos darnos las fuerzas necesarias y habilitarnos para poder hacer una vida y tener una vida agradable delante de Él y vivir para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas y podamos tomar la decisión de servir en el reino de Dios, donde hay tanta necesidad de servicio. Y que también podamos ser dignos representantes de la vida de Cristo en el ambiente en que nos movamos. En el trabajo, en la familia, en el colegio y donde sea.
¿Saben qué? Esa es la vida a su máxima expresión. Esa es la vida en abundancia de la que habla la Biblia. Charles Spurgeon dijo en una ocasión, Charles Spurgeon se le llama el príncipe del púlpito, un predicador inglés con un poder de la palabra brutal, un conocimiento de la gracia espectacular. Y él dijo, no es su permanencia en Cristo lo que te salva, sino la permanencia de Él en ti. Qué cosa más preciosa. Dale un aplauso al Señor. Miren, familia, yo sé, yo soy igual que ustedes. Yo sé que todos nos debilitamos en Cristo. Yo también. Yo también. Y me toca luchar para retomar lo que dejé o lo que bajé. Pero una cosa hago, sigo haciendo lo que Dios me manda hacer. Aunque a veces no lo sienta, no lo quiero hacer. Y tarde o temprano Dios me honra. Y tarde o temprano vuelvo al lugar donde estaba y sigo creciendo. Hay momentos que descuido mi vida de oración o de lectura, sí. Y siento el efecto en mi vida espiritual también. Pero vuelvo y lo retomo. Así que yo sé. Yo sé. Yo no soy el Superman espiritual. También sé que las cosas de vivimos diariamente nos golpean y nos debilitan. También lo sé. Pero Dios ha puesto un camino para que vivamos, tengamos vida y vida en abundancia. Eso es lo que Dios ha prometido. Ahora, si tú no has recibido a Jesús como tu Salvador personal, nada de lo que yo he enseñado aplica a ti. Nada. Ni la vida eterna, ni la vida en abundancia, ni la ayuda y la dirección del Espíritu Santo, ni la capacidad de hacer lo que Dios espera de ti y que entonces Dios se ocupe de tus cosas terrenales. Primero tienes que ser hijo e hija de Dios. ¿Cómo hago eso? Fácil. Creyendo. La Biblia dice, el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna. Y todo aquel que en Él cree. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna para siempre.